Cristian y Mario, listos para entrar. Los metemos donde nadie va a hablar. Tema chingón, cero censura, hasta las entrañas, pura locura, no hay filtro, ni pelos en la lengua, aquí se habla neta sin dar vueltas. Así que pásale, prende el canal, Los Infiltrados, esto se va a descontrolar. ¿Qué onda, muchachos? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, mi querido Mayito? ¿Todo bien, Chris? ¿Y tú? Bien, muy bien. Sean ustedes bienvenidos a Los Infiltrados, de Tim Marín de doping, güey. Están llegando al mejor lugar, muchachos. El día de hoy vamos a tener información importantísima para su vida, para que ustedes no se pierdan ni un solo detalle, pongan toda la atención del mundo, porque en este momento vamos a hablar sobre el cine de ficheras. Cine de ficheras, cine de calidad. Cine de calidad. Cine del vuelo, del macizo. Delicatessen. Un buen programa que vamos a estar teniendo para todos ustedes. Sean ustedes muy bienvenidos. A todos nuestros patrocinadores, muchas gracias por el favor de su patrocinio. Gracias a ustedes que estamos llevando a cabo esta presentación estelar de grandes temas culturalísimos de la historia universal. Gracias por anunciarse con nosotros. Pues vamos a arrancar con el tema, mi querido Mayito. Platiquemos un poquito de que tenga de cine de ficheras, cine mexicano, cine experimental, ¿no? Ya es cine de platino, porque el de oro se quedó atrás. Sí, ese ya. El otro es si se volviera letras platinescas. Después de que venía el cine mexicano de la época de oro, un ligero cambio en el giro. Pequeñito, o sea, es un cambio así. Ligerito fue cambiando como por mediados de los 70s, pero en los 80s creció muchísimo, o sea, se fue el boom de este tipo de cine. Y de cual salieron pues grandes artistas, actores, actrices. De pura calidad. Pura calidad, pura de primera. Y hay de todo, desde tenemos temáticas como políticas, sociales, de aventura, de acción, cómicas. Todos tienen un poco el toque de comedia, pero erótica. Erótica. Fíjate, el cine erótico se volvió comercial. Muy comercial. Sí. Muy solicitado, ya nos sentíamos que estábamos en Francia haciendo cine como francés. Cine francés. Sí. Erotifranch. Ese fue como ese momento curioso y por eso queremos abordarlo. Creo que tenemos muchas películas chidas de las cuales podemos comentar. Duró mucho tiempo, Mayito, fue mucho tiempo. Sí. Y fueron muchas películas. Y curiosamente todo esto tiene que ver con esta transición que dices, el pequeño cambio entre el cine de oro al cine de letras platinadas y de cabellas también platinadas y rubias. Todo fue por parte del gobierno mexicano. Okay. En el momento en el que llega José López Portillo a la presidencia de la República, le encarga a su hermana que se haga cargo precisamente de mejorar la calidad del cine. Entonces se crea una cosa que se llama el famosísimo RTC. El RTC, para todos quienes no saben qué es el RTC, es la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, que ahí se crea precisamente para que ella lo dirija, que ella promueva que se empiecen a generar este tipo de contenidos. Ok. Porque según lo que querían en algún momento es que la sociedad mexicana tuviera acceso a que, uno, asistieran al cine, dos, hacer que los personajes que aparecían en las películas pues tuvieran un realce, ¿no? Por eso es que muchos de los actores que salen ahí representando a albañiles, a plomeros, policía, a cerrajeros, a policías, sí. Tuvieran acceso a chicas exuberantes, ¿no? Tuvieran acceso a mucho dinero, a tener una vida de padrote como... Ajá, sí, ¿no? sí, como que el sueño del... El Mexican Dream. Mexican Dream. ¿No? Sí, que ya rompo la barrera de la pobreza y me convierto en Juan Camané. Juan Camané. Sí, exacto. Pero lo hicieron de una manera, o sea, pues brutal, porque pues no jaló, al contrario. O sea, sí estaba padre que fuera la gente al cine, pero se iban a encontrar con todo el cine erótico, que era ya, pues, pieles de personas desnudas y cosas así, ¿no? Que ahí sí ya no había censura en el cine. Sí, ¿no? Y aparte ya se pasó
la barrera del cine erótico, o sea, como con un sentido artístico, ya hacer más porno, ¿no? Porno cómico. Porno cómico, sí, ¿no? Entonces fue la hermana del presidente, Margarita López Portillo, quien empezó a generar todo ese merequetengue. Y entonces empiezan a salir una camada de muchos actores que estaban pues buscando la manera de entrar al cine mexicano, en el cine de oro, ¿no? Algunos de los tíos y abuelitos de estos actores que estaban en los 70 sí pudieron estar en los 50, en la época del oro, de oro del cine mexicano, pero ellos como jóvenes pues tenían que buscar una manera de entrar al cine y entraron precisamente aquí. Y tenemos a grandes actores como Rafael Inclán, que él, no sé si se acuerdan de ese personaje que en algún momento es el que mata a la abuelita de Pedro Infante. Se apellidaba Inclán. Él era el abuelo de Rafael Inclán. Okay. Entonces ya había estado, muchos familiares ya habían estado en todos estos asuntos, entonces metieron a ellos, los jóvenes, a echarle el cine. Entrar al cine, y aparte creo que abrió las puertas a no, por lo mismo de que era salirse del estereotipo de imagen. Entonces podías tener a cualquier tipo de, bueno, más allá de su profesión, que si era como en este caso comediante, pero su imagen no tenía que tener pues que no necesariamente tenía que ser alto. Agraciado, sí, como lo marcaban en esa época. Bueno, y todavía. Sí, los claro. estándares, ¿no? Pero agraciado. Porque obviamente en ese momento pues salieron actores como, o bueno, se volvieron muy famosos como Andrés García, que cumplían esa parte. Claro, por supuesto. Pero por otro lado teníamos a Rafael Inclán, o a otros más. Alfonso Sayas, al Flaco Ibáñez, al Pirruris, Luis de Alba. Al mismo Tuntún, ¿no? Una persona con enanismo, pero que era siempre muy recurrente desde las películas de Tintán. Él sí le tocó un pedacito del cine de oro. Claro. Porque era para él relativamente sencillo entrar a casi todas las producciones donde se requiera una persona con enanismo, ¿no? Sí, claro, y en ese momento también cabe mencionar que pues no se veía mal. O sea, políticamente incorrecto, no existía lo políticamente incorrecto. Sí, que pues no sé, bueno, digo ahora que en las películas ya no pasa eso, salvo es el caso del actor que sale en Juego de Tronos, pero fuera de ahí ya es bien limitado, ¿no? Y bueno, en ese momento el Tuntún pues fue un personaje. Él pudo haber estado en Juego de Tronos. Sí, él pudo haber sido Tyrion. Un Tyrion Lannister. Ese era el Tibiritámara Lannister. No, buenísimo el Tuntún. El Tuntún, ¿no? Pero entonces, era buenísimo el Tuntún. Les abrió la puerta a muchas personas con esta posibilidad. Y yo creo que nada más era con que tuvieran algún contacto y ganas de actuar y no les importara el cómo los retrataran en la cámara, ¿no? ¿Cómo? Ajá. Que si fueran ridiculizados. Sí. O si fueran desnudados, sí. De sus prendas, porque al final sí. Sí, había muchos en los que había que mostrar, ¿eh? Ajá. Había que mostrar piel. Y aunque lo padre es que lo que buscaban en ese cine era mostrar a personas muy comunes y muy corrientes, muy demasiado comunes y corrientes, para hacer llegar el mensaje de, pues tú puedes. Sí, a las masas. Tú puedes, y mira cómo trae a una morra, mira cómo trae a la otra. Entonces, digo, fue una cosa que fue mal ejecutada. Hoy en día, cualquiera que vea las películas de las ficheras va a pensar, o bueno, cualquier joven podría pensar que está totalmente fuera de lo políticamente correcto. O sea, realmente el cine de las ficheras, si en esa época llegó a ser un gran boom y llamar la atención precisamente por eso, hoy en día, así, tache, cancelados. Pero en realidad se convirtió en un medio en el que se entretenía a la gente. Era muy barato entrar al cine para ver las películas de ficheras. Sí, claro. Se rompieron los tabúes, por ejemplo, la cuestión de la desnudez en una película. Allá en Francia, pues era Francia, ¿no? Sí, es otra cosa, ¿no? Que high con Dubai, qué elegancia la de Francia. Y acá no, o sea, acá era el régimen era muy tradicionalista y muy de cuestión, como muy de valores, muy conservador, muy de familia, muy del hacer las cosas bien, o sea, ¿no? Como de cuidar la imagen de familia. Veníamos apenas fíjate, habían pasado nada más 40 años de la revolución. Bueno, 50, 60 años después de la revolución. Y en esa transición de la época de los revolucionarios, de los generales, que eran los que dirigían las presidencias de los países, pues el gobierno se acababa de abrirse, de aperturar desde no solamente lo ideológico, sino también en estas posturas, romper. Claro.
los mitos y los tabúes y la desnudez y todo eso. Entonces se convirtió, imagínense, de haber estado cerradísima la mente y el criterio de los mexicanos, les ponen una película de Bellas de Noche, que trataba de un cabaret donde trabajaban unas chicas. Y entonces las chicas salían en poca ropa. Y luego había posibilidad de que el mesero pudiera estar teniendo su... cortejando. Y también teniendo ya así como, o sea, ya era acceso. Sí. Y era protagonista. Era protagonista, o sea, no giraba alrededor de alguna gente de alta sociedad y que llegaba. No, sino era. El chiste era ver lo que pues el mesero, ¿no? El cadenero, ¿no? O sea, el barman, ¿no? ¿Qué hacían, no? ¿Cómo era la interacción? El padrote que no tenía lana, pero tenía ahí a la chava trabajando que lo mantenía. Sí, o sea, que veías ahí y ahí era morbo. Sí. Y morbo, y más morbo, porque pues te jalaba así, ay, no mames, mira Sí, pero fíjate, no sé, digo, personajes muy fuertes de esa época como la India María. No manches, sí. Que también, yo siento que en alguna o en muchas de esas películas llegaban con un libreto de 2 hojas seguramente y le decían al director, hay que sacar esta lana, tenemos este presupuesto y tenemos este libreto que alguien escribió ahorita en el desayuno y mira. El director siempre era René Cardona Jr., el gran creador de la risa en vacaciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Así literal. Hacían las películas de ese tipo. Sí, él las dirigía. Pero fíjate, en esto de la India María, pues como siempre, pues el chiste primero, para poner claro, había que denigrar así el personaje, ¿no? O sea, ya al final ya lo levantabas, pero primero era denigrarlo, que todo el mundo abusara de ella. Y en esta película viene llegando de un pueblo buscando un diputado y entonces acaba en la cárcel, la acaban metiendo como 3 veces y por alguna situación que conoce a alguien ahí, va a buscar a unos niños, ¿no? Y ya con esta señora Evita Muñoz Chachita, y la traía, pero así la traía súper asoleada. ¿A paniqué? ¿A paniqué? Asoleadísima. Pero de este tipo, pues hizo muchas esta señora, ¿no? Muchas películas. Curiosamente, nosotros que estamos grabando directamente en la ciudad capital del Estado de México, la India María, se supone que ella cuando contaba de dónde venía, es que ella decía que venía de Toluca. Fíjate, eso no sé. Y utilizaba los chincuetes de las señoras que en ese momento eran indígenas que venían a la ciudad de Toluca, que antes allí en el mercado 16 de septiembre, y donde estaba, donde hoy es el Cosmovitral. Ajá. Ahí era la terminal de autobuses. Sí. Y perdón, ahí era el mercado. Ahí era el mercado. Y la terminal de autobuses estaba donde estaba la Gran Plaza Toluca. Pero el asunto es que ella platicaba precisamente que su personaje venía de Toluca. Ok. Y quien la lanzó al estrellato pues fue siempre en domingo Raúl Velasco. Ok. Y su noviecito era él, era el güerito. Y le decía, ay, mi güerito, yo quiero contigo. Y el Raúl Velasco, no, espérate, aguanta. Es muy, muy padre esta Malena Velasco. Sí, hizo muchísimas películas y empezó como a mediados de los 70. Pero sí, era como, pues esa mofa, ¿no? Esa burla. Pero al final sí la rescataban, o sea, sí ya la ponían en una posición, ya como, ya de... Quedaba bien, ya siempre. quedaba bien, ¿no? Ya se defendía, ya salvaba a la gente y así. Pero sí, eran historias así que podían estar en una hoja nada más, ¿no? Sí, sí. Ya lo demás ahí como, venga, ponle ahí un foco. Ya que a ver, señora Malena, póngase ahí. Va a venir el otro y le va a pegar 1, 2, 3, ya se grabó, vámonos. Y en esta, ya no me acordaba del término, va a buscar esta familia. Ajá. Y ellos vendían fayuca. Ya no me acordaba de la fayuca, ¿no? Ajá. Que ahorita la gente, si le comentas a un chavo que es la fayuca, va a decir, pues, ¿de qué hablan? La pura payuca, la pura papeliz. Y justamente, acabas de darle al clavo. Algo de lo que sucedió muy chido ahí en las series es que, mejor en las películas estas de ficheras, fue que sacaron el lenguaje del barrio y lo subieron así, pero ya fuerte. Porque en un principio, todavía cuando estaba el cine de oro, en Pepe el Toro, sí se logró llevar un poquito de eso, o con Tintán, de lo que era el barrio.
pero no tan abierto como en las películas de ficheras, donde el albur ya se convirtió en Sí. algo. Porque una cosa es que te hablara, por ejemplo, en los años, desde los 20 a los 40, en las prisiones había, los prisioneros sabían hablar un lenguaje que no se podía entender más que por ellos mismos. Claro. Entonces, digamos que la mafia tenía su propio lenguaje. Lo dejamos ahí un costado. En algunas películas salieron algunos diálogos de ese tipo, Sí. pero en donde ya se suelta el albur como tal, que es el juego erótico de me chingas, yo te chingo, me chingas, yo te chingo. Sí, sí, sí. Pero totalmente en las películas de las ficheras. Sí. Y para Ahí poder, florece. O sea, ¿no? para poder llevar a cabo un albur, para empezar, no solamente tienes que tener mucha velocidad para poder soltar y responder, sino también tienes que tener ese toque de manejar las palabras en un doble sentido para poder darle un toque erótico en el que tú vas a ganarle a él. Y al final, cuando le ganas, es chingártelo. Y cuando él te gana a ti, te está chingando. Entonces, siempre es una por otra, y es una agilidad mental que además hasta con el tiempo yo me di cuenta que a mí en lo personal se me volvió un arma de defensa personal. Sí, claro. Cuando yo era chavo, ¿no? Que Sí, sí, empezaba yo a vivir, aprendí yo a alburear precisamente porque eso evitaba que los demás se metieran conmigo. Ajá. O sea, que estuvieran ahí sapeando. Sí, 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 sí. Todos fuimos sapeados y todos sapeamos. Sí, Eso sí, es sí, una cosa. Es una ley. Ándale, es la ley de la vida. Sí. Dimos zapes y nos sapearon. Pero para evitarlo, pues yo lo que empecé a aprender fue... Y cuando lo empecé a aprender, te das cuenta que se liberó muchísimo la vida. Bueno, el asunto es que se lleva mucho el albur a la pantalla y entonces la gente empieza, uy, mira cómo hablan, mira lo que le dice. Y el señor padre de familia, que pues los señores normalmente tenían más oportunidad de aprender cosas por andar más en la calle, nada más se reían. ¡Ja, ja, ja! Y la señora, ¿de qué te ríes, viejo? Ah, es que le acaba de decir, tú no sabes. ¿No? Y era malo, o sea, Sí, sí, sí. no es que fuera más, era. Sí, sí, sí. Era muy conservador. Entonces, sí, era muy conservador. el albur pues abrió la puerta a otro tipo de cosas. Escuchar, por ejemplo, alburear al Flaco Ibáñez, al Alberto Rojas el Caballo. El Charlie Valentino. Una escena de la pulquería que sale uno de los que está ahí chupando y sale con la señora en las quesadillas. ¿Qué pasó, señora? ¿Cómo está? Denme 2 pellizcadas de chorizo. Y la señora rápido, ¿le meto queso también? No, porque me agarran. Grandes diálogos. ¿Te imaginas el guionista? Aquí va un albur. ¿Pero qué va a decir? No, pero... La junta de producción. A ver, el albur. Échalo a ver, ¿cuál va a ser? Vamos a ver. Vamos a ver. No, mejor que... Ponle otro. Le El falta. de las pellizcadas de chorizo. Sí, no, es una maravilla, ¿eh? Así es que estamos divertidísimos hablando de este tema porque forma parte de la cultura mexicana, de la cultura popular mexicana, que ya no existe. Sí, que aparte cine cambió. de repente pues sí como que se ha sepultado mucho eso, ¿eh? A pesar de que hay canales de cable que lo siguen pasando y pasando esas películas, pero sí hay como un poco, o sea, se ha vuelto un poco tabú o sea, ya es como que se ha tratado de olvidar ese cine, ¿no? Sí. A pesar de todo lo que dio, Sí. bueno y malo, pero pues al final pues aportó cosas. Pero las nuevas generaciones siento que ya están muy desconectadas de eso, o sea... Es que ya llegó Don Derbez ahí a hacer todo su merequetengue y su comedia, su buena onda. Pero ahorita vamos a seguir platicando de este tema. Invitamos a que no se vayan, los dejamos en compañía de nuestros patrocinadores. ¿Cuál? Hotel Jabón Chiquillo. Porque este es un programa de ficheras, el de hoy. Sí, claro. Ahora, ahorita no saben todavía por qué se llama de ficheras, pero les vamos a decir de qué trata, por qué se llama de ficheras. Ahorita volvemos. Se vayan, ¿eh? Ya estamos de vuelta, muchachos, a los infiltrados. Estamos en el tema más perrón de hoy, en el tema más temprano, en el tema más escabroso del día de hoy. Sí. Truculento. Truculento es el cine Ficheras. de las fichas. ¿Por qué son ficheras? ¿Por qué son ficheras, eh? ¿Por qué son ficheras? ¿Alguien de ustedes nos puede escribir aquí? Igual se los vamos a decir, pero estaría chido que participen. Queremos que ustedes participen porque nos gusta cuando hay interacción. Nosotros les estaremos mandando saludos. Ya en los siguientes, en esta ocasión queremos mandarles ya el invitarlos.
pidan que les mandemos un mensaje, un saludo al siguiente programa. Nosotros se los vamos a estar mandando su saludo. Claro. Que ya lo puedan compartir y digan, mira, el Mayito me mandó. Estuvo saludando. Tibiritábara. Cine de ficheras. ¿Por qué es de ficheras, mi querido Machito? Pues porque las señoras trabajadoras del bar, de la cantina, Así es. de la cantina, pues cobran la ficha, ¿no? Para tener una charla o tener derecho a un baile, ¿no? Así es. Entonces, pues sí, es invitarle una copa o algún trago, y pues, pero va con un costo adicional. Que esa es la ficha, ¿no? Esa es la ficha. Y en ese momento, pues, se dio a conocer, o sea, ahí es como se catalogó. Háganse de cuenta que yo ya aquí traigo mis 3 fichitas, porque ya las compré, ¿no? Ya llego y, oye, ¿cuánto quiero que traiga esa muchacha para...? Porque eso se hacía antes, es como muy de antes, era complicada la situación de... A pesar de que los burdeles existían, era muy, no, que nadie sepa ni nada, ¿no? Entonces se hacía lo de las fichas, la chava iba, tú le entregabas una ficha, o en su defecto, ella te entregaba una ficha a ti, bueno, a tu mesero, y ya tu mesero pues sabía cuántas copas había tomado la chica, cuántos bailes había tenido la chica, porque se cobra el baile, la copa. A ver, díganos ustedes, caballeros, los que están... Ustedes que saben de eso. Sí, a ver. Entonces, por eso se llama cine de ficheras, porque las chicas que salían siendo las parejas sentimentales, emocionales, o las parejas con las que querían los protagonistas, eran ellas. Sí, muchas eran ficheras. Aunque de repente había otras historias que no eran necesariamente así, pero ya entraban como en esa categoría, ¿no? Así es. Pero hablando estrictamente de ficheras que eran como muy recurrentes, pues por ejemplo Lin May, ¿no? Lin May ahí se dio a conocer en ese cine, y pues era parte de, o sea, el cine de fichera, ¿no? El cine de fichera, y pues jugaba ese papel, lo hizo muchas veces, ¿no? Lo hizo muchas veces. Y fíjate que no fue la más sobresaliente de todas las actrices. Tal vez no. Por ejemplo, ahorita, ¿quién te llega de inmediato a la mente de hablar de una fichera de esa época? Pues Sasha Montenegro. Sasha Montenegro. Fue así como la más importante de todas. De hecho, en algún momento, pues Sasha Montenegro se casó con el presidente de la nación, ¿no? Fue su segunda esposa, con José López Portillo. López Portillo, ¿no? Y hasta la muerte, ¿no? O sea, estuvo con él. Ajá, hasta la muerte de los dos. Ella ya también murió, fíjate, no sé. Sí, ¿no? Sí, bueno, no sé. Déjame. Él sé que sí, porque sí, ya era bastante mayorcita. Ya tendría 2 hijos. Pero ya no pateaba loncheras, ya pateaba sarcófagos. Pero sí, o sea, ella fue bien conocida en ese ambiente. Y tanto les podía tocar como una pareja, como esto que decíamos, como el Flaco Ibáñez, el Caballo Rojas o esto, o le podían poner a, no sé, Andrés García, ¿no? Sí. Hay una bien chistosa, bueno, escenas porque no he visto la película completa donde está Andrés García y tiene 2 familias, ¿no? Porque, bueno, aparte en esa época eso era muy común. No sé, ahorita tal vez todavía. Porque no alcanza, pero si se alcanzara 3, 4 familias sin pedazos. No. Pero y de repente las tiene que juntar, ¿no? Y entonces está peleando con las 2, que con cuál va a dormir. Les decía así, toca lunes, miércoles y viernes, y antes. Y domingo descanso. Ese es un buen meme de ¿no? Pero bueno, el Andrés García de ahí pues, se volvió famosísimo, ¿no? Era un tipo muy agraciado físicamente, era muy bonito físicamente, era alto, un físico muy... Sí. Muy mamey, que hizo que pues fuera súper llamado para esas películas. Déjame, antes de seguir con Andrés García, voy a dejar el dato claro, rápido. Ya falleció, Sasha Montenegro falleció el 14 de febrero de 2024, hace un año, y sí estuvo casada con José López Portillo desde el 95 hasta el 2004. Sí, ya falleció. Colgaron los tenis. Ya pasaron a entregar el gafete de la empresa. Pero sí, no, ella fue súper. Pero eran la pareja así súper estelar. Andrés García y Sasha Montenegro. También salieron, por ejemplo, compartiendo créditos en la película de Pedro Navaja. Pedro Navaja, sí, claro. Desde la vieja, está muy buena esa canción, es como, no solamente era el retratar la vida de noche de las chicas y de los padrotes, que en este caso era Pedro Navaja,
sino también retratar un poco de cómo la sociedad en los 70s ¿cómo se puede decir esto? Buscaba acceder a ese tipo de lugares, de ciertas cosas como... no solamente tenían centros nocturnos, ni tampoco... ¿Cómo se les llamaba? Recuérdame, ¿cómo se llamaba el centro nocturno? ¿Dónde iban ellas? Cabaret. Los cabarets. Ajá, sí, ok. Entonces, las chicas que trabajaban ahí, que eran ficheras, les llamaban cabareteras, pero en realidad pues eran chicas que trabajaban en la vida galante. Sí, Hoy exacto. en día es diferente el nombre, cambian... Sí, ya ha cambiado, ¿no? Antes le llamaban tugurios y luego ya también, Sí. ahora ya se pasaron, antes fueron antros y ya no son antros, los antros son las discotecas, van cambiando las cosas. Sí, van cambiando, pero sí, en ese tiempo eran los cabarets, Sí. que todavía, digo, se mantienen algunos, tal vez ya se vuelven como más clásicos o... Digo, desconozco un poco si fue en ese momento cabaret, pero el California Dancing Club de Ciudad de México existe desde hace muchísimos años, seguramente. Ese empezó como un cabaret y ahorita es un salón de baile. Salón de baile, te digo, ya fue evolucionando y ya también los bailadores, los que van a bailar, pues Sí. ya pues ya en ese tiempo, pues, si eran jóvenes, pues ya ahorita ya son señores mayores. Y Profesionalizados, que Sí. ya tienen indumentaria y todo, pero todo pasó precisamente por ahí. De ahí Claro. nació precisamente unas de esas películas así como curiosas, las de Chaffee Kelly. No sé si conozcas a Chaffee Kelly. Sí me suenan, pero no recuerdo las películas. Actores carperos, eran de carpa. Ah, ok. ellos. Ah, sí. Albureros, Sí. pero albur. Ellos podían de un párrafo de 4 renglones, 3 renglones eran albur. Ah, ok. O sea, eran muchos. Era todo el tiempo Chaffee Kelly. Sí. Pues venían de las carpas. Fíjate, recuerdo discos de ellos. Eso sí. Sí, claro, eran como Acetatos, fueron sí. los antecedentes de antecesores de los tepichines. Ajá. Los tepichines fueron noventerísimos, más o menos de la época de Polo Polo, pero antes Sí. estaban los tepichines. Claro, porque Chaffee Polo Kelly. Polo también, ¿no? Fíjate, o sea, también pasó a la pantalla grande, así como José, ¿no? O sea, en esa época también. Por supuesto, también. ¿no? También. José. Que él era cantante y ya estaba haciendo películas. Sí. Pero él se representaba muy bien a sí mismo. Y aparte, y creo que le ponían así, y eso es típico, ¿no? Pues a una actriz guapísima, ¿no? Claro. Le ponían, era su pareja y así, ¿no? En esa época era Alejandra Ábalos. Alejandra Ábalos, una actriz preciosa que en los 90s, sí, estaba Sí, guapísima. sí, y en sí, esa sí. película de los 70s con... Sí. Pero fíjate cómo, o sea, haciendo memoria. ¿no? sí, cómo veníamos desde esto como de Pedro Navaja o también lo de la India María, cómo había de muchos temas, pero abordado desde la misma perspectiva. Claro. También pues lo que eran lo del los hermanos Almada, Ah, ¿no? sí. Que esos ya eran como más de acción. Sí, O sea, pero igual Acción y aventura. acción y aventura policíacas. Policíacas. ¿No? Sí. Había más aventura, pero también, o sea, había cosas muy en común, ¿no? Como que era que las damas tenían que participar y tenía que haber escena erótica. Ándale. Y Pero fíjate que lo que me llama la atención es esa cuestión del estereotipo, ¿no? Que las chicas tenían que ser muy exuberantes y tenían que mostrar piel, ¿no? Hoy en día ya es difícil que eso llegara a suceder de esa forma. Ahora ya todo Sí, tiene que ser pasa, demasiado... Como evoluciona y está correcto y está muy bien. Pero en algún momento lo que están queriendo de sepultar algo que hizo que en algún momento nuestra sociedad pudiera tener apertura. De hecho, mira, las carpas, no sé si sabían, las carpas eran precisamente unos pequeños circos, con un escenario en donde los actores representaban sketches cómicos y representaban también queja social en contra de los políticos. Básicamente el actor carpero era de cómico y pegaba a los políticos por Claro. medio de la carpa. Entonces, hay muchos actores de ellos salen hacia el cine y empiezan así. Por ejemplo, uno de los más importantes carperos que existió fue Mario Moreno Cantinflas. Ujú. Y él salió de la carpa siendo un borrachito, que él era el que estaba todo el tiempo así bien jerolán, pero decía cosas bien en contra de los gobernantes y empieza a llegar a la televisión, etcétera. Lo que sucedió en los años 70 explica el por qué hoy muchos de los jóvenes que tienen entre 17 y 30 años de edad tienen esta libertad para hablar y decir las groserías que antes eran vistas como mal vistas o las malas palabras, digámoslo así, que hoy en día se mencionan así como si fueran parte ya de la vida común. Antes no. Sí, no. Antes era una cosa dificilísima que alguien dijera
güey. Ajá, sí, Siquiera sí. la palabra pinche o la palabra cabrón. O sea, todas esas palabras que hoy en día existe esa libertad, pues gracias a todos ellos, fíjense. Déjenme les digo, ¿eh? Gracias a todos ellos existe esa libertad. Y Sí. entre más libre es la comunicación entre las poblaciones, entre las comunidades, más libertad existe de hacer cosas. Porque no solamente estás expresando las palabras, sino también estás moviendo una comunidad. Sí, ¿sabes? exacto. Entonces, hoy esta libertad de la cual contamos nosotros es por gracias en un principio de todo eso. a la- Sí, viene de ahí. Sí, viene de ahí, porque antes era muy censurado y muy tabú, ¿no? O sea, Sí. y fue un proceso, ¿no? O sea, sí fue un proceso, pero ahí empezó a salir, ¿no? A salir y a dar un poco más. Como, Son 50 años, Mario. O sea, Sí. son 50 Sí, años. sí, En 50 sí. años apenas tenemos este nivel de lenguaje, pero fueron 50 años que Sí. poco a poco hubo y han habido como partes importantes donde se denota, así, es un parteaguas de aquí para acá, libertad y libertad y libertad. Antes te hubieran condenado, te hubieran baneado y te hubieran Pues sí, como censurado. censurado o por cancelado. decir cualquier otra cosa que no, Sí, que sí, no sí, fuera sí, correcta. exacto. Sí, está cañón. Pues sí, pero entonces, pues te digo, los hermanos Almada, Lola la trailera. Lola la también, ¿no? trailera, O sea, pero también, o sea, una actriz exuberante, Exuberante. así. Pero pues era. Rosa era- Gloria Chagoya. Pero era brava, ¿eh? Era brava y y Usaba metralletas, manejaba el tráiler. sí, era como la hermana de Chuck Norris, era una cosa así. Era la versión de mujer de Chuck Norris, pero mexicana. Sí. Por cierto, muy bonita. Sí, sí, aparte sí. de que estaba muy exuberante, Sí, sí, era sí, muy sí. bonita. Y aparte bien así como rápido le ponían así las escenas. Luego colgando del tráiler porque la habían sacado y entonces ella estaba colgando de la puerta. O sea, tenía sus escenas Sí, de acción sí, y aventura chidas. Sí, te Chidas, digo, chidas. o sea, no todo era nada más hecho en una calle afuera de la casa, sino sí había producciones que le metían Sí, por acá, sí, por sí. allá, ¿no? Sí. Bueno, hay en esas más. Sí. Porque en las de ficheras, sinceramente, ¿no? Lo que Sí, no. rentaban eran, bueno, en las de ficheras de cabaret. Ajá. De cabaret. Rentaban rentaban nada el más. lugar, Sí, y rentaban un cabaret o lo armaban en el estudio o y se iban a una de las vecindades. Ajá, sí, sí, Y sí. andaban ahí, sacaban unas escenas del parque, luego la vecindad, luego el carro, luego el tuguri. Pero en esta sí era de Sí. bala y explosiones. Y se veías a la Rosa Gloria Chagoyana. Y, Ay, cabrón. ¡ah, perro! Está rifándose el físico con toda la actitud. Y como lo Sí de se los chinga- hermanos Almada. Sí, sí se chinga el Van Damme y a Schwarzenegger, ¿no? Y se dando un llegue, ¿no? Le anda bajando la chamba al Rambo. Rambo. Al comando. Al comando. Todas esas que estamos diciendo son películas. O sea, sabemos que llegamos a varios grupos de pero son películas bien chidas, para nosotros fueron muy chidas. Sí. Rambo, Rocky, Comando, Depredador. Fuerza Delta. Fuerza Delta. Hawk, ¿cómo se llamaba? Sí, la del halcón. Sí, Con el Sylvester Stallone. entonces, pues sí se daba un tiro la Rosa Gloria, ¿eh? Sí, era brava la señora, ¿eh? No manches. Entonces, por eso, y ahí la retrataban, o sea, ahora hablando de igual es un tema un poco diferente, pero del feminismo, o sea, no siempre era la señora o la mujer, no siempre era la de casa. Claro. Si en este caso la ponían como la chida, la que le partiera madre a todos. Les daban su mandarina en gajos. Sí. Sí. A ver, ¿cuál otra platica? Habíamos mencionado otra, aparte de Rosa Gloria de Chagoyán, que también estaba muy chida, Así de acción. de acción. Me creo que no me acuerdo. Mira, lo que te acuerdas, yo ahorita haciendo memoria también, me acuerdo de una de comedia que se llamaba Los Saboneros del Amor, y era esto de reflejar cómo alguien que no tenía muchas posibilidades así económicas y así, pues iba de casa en casa vendiendo cobijas y así, iba con el Condorito Flaco Ibáñez, y entonces iban de casa en casa, entonces de repente, ay, la señora, es que no está mi marido, pues presta, ¿no? Y entonces... Y entonces todas las situaciones que se iban metiendo ellos, ¿no? Pero pues tenían esa posibilidad de conocer a mujeres muy guapas, ¿no? Ajá, Y a pues los ellos- cuales normalmente ellos no podrían tener Ajá, acceso. no tenían acceso, no, pero era esta parte. No, estábamos... Hoy en día ya todos podemos. Ya ¿no? todos Sí, podemos, sí, todos ya. podemos. Hay gracias. libertad. Hay libertad. Sí, dice, no, pues como dice, algo que sucede mucho en TikTok
que he visto muchas mujeres que lo mencionan así como muy como manera de venganza. No puedes traer a esa mujer porque no te alcanza para traerla. Y te pones a pensar, en realidad esto no es una transacción Pues sí, económica. sí, no, pues sí, no estoy comprando nada, ¿no? Y mucho menos voy a comprar una mujer. Ajá. ¿Quién demonios? Pero es una onda que trae muchas chicas de jóvenes y a todas aquellas que ya son más grandes y que mencionan, es que eso está equivocado porque pues, estás comprando una persona. ¿Por qué compras una persona, no? ¿No? Entonces, hay muchas chicas que están muy pequeñas que dicen eso y dices, sí te pone a pensar, Dios, estamos evolucionando hacia otro lado. O sea, sí, está chido la libertad y todo eso, pero sí. Para que te alcance. Sí, tienes razón. No sé si la otra. En esa sí. Sí, en esas. No sé si en la otra que te referías también en la acción era. Había otra señora que se llama Lina Santos, creo. Ah, Lina Santos. Que también se fue a Estados Unidos. Ella era actriz de las películas de los hermanos Almada. Los hermanos Almada, vamos a regresar. Más o menos ellos eran unos norteños mexicanos. Bueno, no estoy seguro si eran estadounidenses. No estoy seguro. Si eran pochos o alguna cosa así. No sé si sean de allá. Yo también como que tengo esa impresión. Pero ellos siempre en algún momento representaron al vengador vaquero norteño de México contra los malos. Sí. También en algún momento ellos fueron los malos de la película, ¿no? Sí. Pero uno se llamaba Fernando y otro se llamaba Mario. Con toda la pinta de norteño mexicano, pero acá con las metralletas y haciendo... Sí. Era, digamos, el preludio a lo que hoy está muy de moda, que son las películas del narco, ¿no? Sí, así como el ahí está Damián Alcázar, como el infierno, digamos, ¿no? Ándale. Que de hecho creo que ahí sale uno de los Almada, creo. No sé, seguro, no me acuerdo, ¿sí? Sí, creo que creo que en una escena sale, pero ese tipo de películas, ¿no? O sea, todo este tipo de cultura, del narco, digamos, o sea, y de todas las series que han salido ahí, como ¿cómo se llama? La del norte, la Reina del Norte. La Reina del Sur. Sí, la Reina del Sur. Reina del Sur. Y bueno, todo este tipo de cosas, como esos fueron los que iniciaron, ¿no? Iniciaron en esa temática y lo explotaron muchísimo. O sea, si eran figuras de acción, ¿no? O sea, Una camioneta gris. Esa canción que sale de Los Tigres del Norte es una película precisamente que también actuaron. No sé si Sergio Goyri con ellos. Ok. Porque déjenme les digo, Sergio Goyri, el actor de novelas, él hacía películas de ficheras en los años 70 y 80. O sea, se fueron mezclando, fueron llegando ahí. Pero también hizo películas de acción Sergio Goyri. Okay. ¿Quién más? Híjole, es que sí son... Sí, Jorge Rivero también estuvo, Rivero. también el Andrés García. ¿Quién más? Las que se nos están olvidando, pónganos ahí en los comentarios de quién no hemos mencionado. Porque... Pero y también como es bien curioso esto que acabas de decir, cómo tuvieron que transicionar de ser estas figuras que tal vez no eran hollywoodenses, pero pues eran importantes aquí. Era el cine mexicano. Y pues tuvieron que emigrar a cuestiones mucho más familiares. Claro. Porque pues se quiso como sepultar ese cine. Sí. Y entonces empezaron a hacer pues novelas y ya eran entonces el Chatanuga. Pedro Weber Chatanuga. Y acabó en Carrusel. Y el Flaco Ibáñez ahorita creo que está en la de Vecinos, Vecinos. Entonces pues ya son personajes, ya nada que ver de lo que Flaco Guzmán, el Flaco Ibáñez ya creo que ya falleció. Pero sí. Pero bueno, o sea, de ser estas figuras de románticas y que aquí se metían con las señoras, pues acaban ya siendo el abuelito y ya siendo el buena onda, el Condorito también, ¿no? El Condorito o el César Bono, ¿no? César Bono también, ¿no? Él también está en Vecinos de ese, que creo que ya van para 20 años la serie de Vecinos. Fíjate. Entonces, pues sí, tuvieron que cambiar su perfil. Y bueno, uno, pues que dices, el Goyri, ¿no? O sea, que tal vez la gente lo conoce por, no, pues es galán de novela. No, pues él le hacía de ficheras, ¿no? Fíjate que empezó con películas de corte social. Él empezó en una película, no estoy seguro si fue su primera o segunda película de Sergio, con Valentín Trujillo en la película Perro Callejero. Entonces era boxeador, se andaba ahí echando trompo. Sí. Y no me acuerdo si fue la primera, pónganme ahí, por favor, cuál, ilustrémonos todos. Pero era de corte social, hablaba de un chavo de la calle que andaba teniendo sus que veres con una chava de la vida difícil y que era apoyado por un sacerdote, y entonces lo acusan de haber robado, etcétera. Está muy buena esa película de Valentín Trujillo. Y
Sergio Goyri llegó a conocerse y se hizo tan famoso no por su gran capacidad histriónica de mimetizarse del personaje, ¿no? Que como les habíamos dicho, ese güey le ponen un sombrero, una tejana negra y su bigote y ya, él ya es el malo, ¿no? El malos. Se hizo famoso por haberle dicho Naka a esta Yalitza. Aparece. No, que se hizo así. Sí, ya me Que acordé. ¿Cómo pueden darle un premio, un Oscar, o ser nominada, ¿no? Sí. Si yo que llevo tantos años y ella que la hace y ya empezó a soltar. Sí, no, así que... Fue un comentario de mal gusto que lo funaron. Desafortunado. Lo superfunaron. Sí, o sea, lo funaron. fue No, y pues sí, ya de ahí. Sí, ahora ya se puede hacer eso. Antes había más libertad de maniobra. Anda, libertad de maniobra. Pero fíjate, yo creo que de las otras grandes conocidas, La risa en vacaciones, hace rato lo dijiste. René Cardona Sí, Jr. 8 películas. Un genio. 8 películas, creo que fueron. Que no haya visto La risa en vacaciones, tiene que ver por lo menos una. Básicamente todas son la misma. Nada más que unas son en Acapulco y otras son en la En ciudad. la Ciudad de México, en el Parque Hundido, ahí en el lado. Sí, tienen que ver. Y les ponían la canción de Pasito Tun Tun. Sí. Y pues lo que hablábamos de que los libretos eran de 2 hojas o de una cuartilla. Bueno, y entonces, siguiendo a las chamacas con la cámara, era el Pasito Tun Tun. O luego, cualquier, Una libra de cadera, dos caderas. El general. Grandes sexy. Pero no era el general. O sea, sí era, pero no era. Era un cover. Ah, ok. Era un sound alike. Para que no fuera acá el derecho de. Porque ves que era muy bajo presupuesto. o sea, sí, no te realmente alcanzaba a tener al general. No manches. Y luego, me acuerdo que salía el Pedro, Pablo y Paco. Eran 3 cómicos, 3 comediantes mexicanos, Sí. que eran los que llevaban ahí a cabo todos los trucos, o las bromas. Sí, las bromas. Ahí a la gente que se encontraban ahí caminando. Pero no manches, esa peli sí, como dices, si no has visto o no quieres saber de qué se tratan todas, ve una. Sí, con una ya entiendes. Pero todo. bueno, una de la ciudad y otra de De la playa. Chingaste todas, pero son para una buena tarde peliculesca. Sí, no, Versallesca. pero sí fueron un madrazo. O sea, sí fueron un madrazo. Y que tal vez ahorita las vean y digan, ay, no, pues es que sí estaba medio fea o aburrida, así. Pero no, sí fueron un madrazo, por eso se hicieron tantas. tantas. Y se iba al cine a Pero verlas. los cines, caballeros, damas, los cines se atirborraban. O sea, y había una cosa que se llamaba permanencia voluntaria, que era cine permanencia voluntaria de Canal 5. Bueno, no, era del cine, pero ahí podías entrar, pagabas un boleto y te podías quedar a ver la misma película 2 o 3 veces si querías. Sí. Era la permanencia voluntaria. Entonces, siempre había una gran rotación de que en los cines de cuando ponían las de ficheras, ¿sabes qué? Esta vez no es permanencia voluntaria. Sí, No. Sí, una y Es vas. una y vámonos. Y de ahí fue que empezaron a meterlo ya muy, muy normalmente en todas las cadenas de cine. Ok. De solamente una Una función. y te vas. Sí, bye. Fíjate. Sí, es que sí pegaba muchísimo. Oigan, pero ya terminamos el programa de hoy, banda. Rapidísimo que se nos fue el tiempo. ¿Cómo viste, Mayito? No, es que es un tema que da para mucho y creo que pero es muy importante recordarlo. Ahora sí que 2 de octubre no se olvida, hay que tenerlo siempre en mente y darle su valor y su respeto a ese cine y esos actores, grandes actores, Sí, la ¿no? neta sí, rifados a pesar de las condiciones tan precarias que... Sí. Porque sí... Algunos era dinero. puro, ellos mismos los platican que pues era puro chupirulear, ¿no? O sea, Ay, llegaban que y estaban ya nomás, tenemos película, tenemos grabación, Sí. vámonos allá, y estaban ahí, y ahora vamos a otra y vamos a grabar y pues todo era fiesta, ¿no? Es lo que cuentan, ¿no? Que era una fiesta constante. Era una fiesta permanente. Sí, así sí. que era. Pero al final, lo que hicieron ellos con los pocos recursos que tenían, pues marcó una etapa de la historia del cine que ya no se va a borrar, aunque en algún momento llegue Eugenio Derbez con sus malas películas y algunos otros artistas que propongan algo no tan bueno, van a poder. Sí, borrar. No. Y sí se quiso, como pasar a otra parte, que estuvo bien. O sea, ya después vino El Callejón de los Milagros y luego vino ya Sexo, Pudor y Lágrimas, Claro, y empezó a por cambiar el cine y estuvo bien. O sea, la verdad está bien porque, pues, digo, no siempre vamos a estar viendo lo mismo, Claro. pero es una parte importante.
Y es bonito recordarla, ¿no? También, obviamente, poniéndose en el contexto del momento histórico. Porque si Eso lo pasas para acá y eso. Sí, ya no lo entiendes, o sea, ya no lo entienden y si un chavo de 15, 20 años lo ve, o una chava, pues se va a sentir súper ofendida y eso. Pero eran otras cosas, y si les preguntan a sus papás, a sus tíos o abuelitos, ellos Lo hasta saben. Lo saben y se van a divertir ellos, o sea, van a decir, bueno, yo sé que tal vez ya no está políticamente correcto Para tu generación. para la tuya, pero es divertido, Pero para mí en la fue mía sí. divertido, Y ¿no? en la mía sí, todavía, aún a pesar, hay cosas que sí se tienen que deconstruir de las personas, de las sociedades. Pero, por ejemplo, este tipo de cosas que en algún momento pueden llegar a ser entretenimiento, que no es malo ni ofensivo, puede ser tomado y se puede quedar todavía. Los que fue malo y ofensivo ya se han ido borrando y se van a ir borrando y se van descartando, se van decantando, digámoslo así. Pero pues México hizo y tuvo sus representantes y aún tiene los suyos, pero lo que están haciendo ahorita pues no está tan bueno, sinceramente. Las películas de los hijos de los Derbez. Sí, no, ya esa es otra. A eso lo vamos a tocar a través de otro capítulo. El siguiente capítulo vamos a platicar Los Nepo los Babies. Nepo Babies. Pues si ustedes no saben qué son los Nepo Babies, tienen que ver ese capítulo, porque hay mucha gente que se encuentra en los medios de comunicación que ustedes conocen que lo es. Así es Claro. de que vamos a platicar sobre ese tema, investiguen ese merequetengue y nos vemos en la siguiente. Perdón, déjenme agradecer, por supuesto, a todos nuestros patrocinadores que hacen posible que tengamos este programa. Y también agradecer de todo corazón a nuestro querido productor Román Santos, que gracias a él estamos hoy aquí reunidos, platicando, llevando a cabo todas estas charlas, infiltrándonos, escudriñando en todos los temas, pues, que son chidos, o sea, son temas chidos. Buscamos que ustedes se la pasen muy bien. Así que, muchachos, yo soy Cristian Ortega. Mario Huerta. Estamos en Los Infiltrados. Nos vemos en la próxima, ¿eh? No se porten mal. Y si sí, ahí ya verán. Tema chingón, cero censura, hasta las entrañas, pura locura, no hay filtro, ni pelos en la lengua, aquí se habla neta sin dar vueltas. Así que pásale, prende el canal, Los Infiltrados, esto se va a descontrolar.